Romanos capítulo 5 versículo 6 al 11, lo invito a leer. Dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En un lugar que era llamado Oklahoma, había un hombre que se llamaba John Griffith, y esto sucedió en los años de 1920 más o menos. Él cuando recién se había casado y estaba muy lleno de optimismo junto con su esposa, y habían tenido un lindo bebé. Él decidió viajar con lo que se llamaba en esa época el sueño americano. Él quería ser un viajante, él quería viajar y conocer muchos lugares, establecerse en un lugar. Hablamos del año 1920 más o menos, hasta el año 1929, donde llegó, vamos a decir, una quiebra de mercado de acciones a él, y empezó a haber algunos problemas ahí. Entonces vio que se le empezaron a caer su sueño americano, ¿no?, a él, en ese lugar donde él había ido. Entonces él empezó a caer en una depresión y una desesperanza, ¿no? Y bueno, él agarró, tomó un vehículo que él tenía y empezó, vamos a decir, a irse hacia el este. Y él llegó a un lugar llamado Missouri, a las orillas del río Mississippi, y allí encontró un trabajo de construcción. Se estaban iniciando en esa época los puentes del ferrocarril que cruzarían entonces ese inmenso río. Ahora lo que pasó ahí, que él empezó a trabajar ahí y empezó en un lugar que era el control que dirigía los enormes engranajes, y lo que él tenía que abrir o mirar como esas enormes barcas y espléndidos buques que estaban empezando a navegar en esa época empezaban a cruzar ahí, y él tenía que trabajar en ese lugar. Fue en el año 1937 donde él empezó de nuevo a florecer ese sueño en su corazón, y él tenía un hijito, y él trabajaba, vamos a decir, a él de hombre a hombre continuamente para darle de comer a su familia. Y a él, en un momento que estaba trabajando ahí, en ese inmenso puente, él se levantó, o sea, para acomodarse y mirarse, pero no se dio cuenta, vamos a decir, que su hijo estaba en un lugar ahí, ¿no? De esos mecanismos que estaba ahí. Entonces repentinamente, o sea, él empezó vamos a decir, a ver que empezó a silbar un distante del tren. En esa época sonaban las locomotoras así, ¿no? Y bueno, él miró el reloj que tenía y se dio cuenta de que eran las 1:07, y se dio cuenta que no había levantado el puente base del expreso de Mississippi. Entonces, ¿qué pasó? Él fue apurado a hacer eso, pero él no se dio cuenta hasta dentro de un rato que su hijo estaba en la parte de ahí abajo. Y él empezó a entrar, se empezó a escandalizar, a horrorizar, a llenar su corazón de dolor, porque él había estado en un lugar, en el engranaje, y eso, o él abría ese engranaje, o iba a morir su hijo, ¿no? Al hacerlo eso. Bueno, él lo que tuvo que hacer, agarró y tuvo que tomar una decisión, y tuvo que entregar al fruto más apreciado de su vida, que era su hijo, ¿no? Y él agarra fuertemente y baja la palanca de eso, ¿no? Y muere su hijito. Yo estoy resumiendo la historia de esto porque es muy largo. Ahí, cuando pasa ese tren, ahí vemos que pasan muchísimas personas que se iban agolpadas en el tren ese. Pasó más o menos cerca de unas 400 personas más o menos que pasaban ahí, y muchas personas lo vio llenas de orgullo, llenas de alegría, un montón de gente que veía adentro, y él llorando
porque todas esas personas que estaban ahí ni se cuenta se habían dado que le había entregado su hijo amado. Un hombre iba mirando un reloj de bolsillo, otro iba tomando un té. Ahí él vio que una cuchara de un helado iba comiendo un chiquito parecido como que él había sacrificado para que ellos pudieran vivir ahí. Y él se dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No les importa? ¿No saben que he sacrificado a mi hijo por ustedes? Y algo parecido pasa a eso, amado, como Juan 3:16, que dice, por lo tanto Dios entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. En el día de hoy tengo que dar, en estos 17 minutos, antes de empezar en Romanos 5:12, la explicación del versículo 6 al versículo 11. Y vamos a ver que cómo es que nosotros estábamos en la situación que estábamos antes. A muchos no les importa, como ese relato que conté, de que Dios haya enviado a su Hijo amado y que haya sido sacrificado por nosotros. Las personas siguen viviendo como si nada, disfrutando todos los días de la semana, como si no hubiera pasado nada en la historia de la humanidad. Y como dice el relato ahí, y como dice la Biblia misma, que Dios nos amó muchísimo más cuando éramos débiles, o sea, en el sentido de nuestra debilidad, pecado, nadie se puede salvar, y Cristo murió por los impíos. Y dice en el versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, porque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, como el relato que estaba contando. Quizá hay alguien que pueda entregar su vida por alguien o por algo, o por algo loable, pero Padre nos amó antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, en ese pacto intratrinitario que he hablado muchas veces. Incluso cuando nosotros éramos pecadores, débiles, éramos impíos, malvados. Y fíjese que el texto alude a nuestra condición, que dice que Él murió por los pecadores, cuando éramos enemigos. En ese sentido, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, murió por los impíos. Amado, nosotros no somos buenas personas. La Biblia nos define como impíos antes de venir a Cristo. Impíos, una persona que aborrece a Dios, una persona que odia a Dios, no quiere saber nada de Dios. En ese sentido, y a pesar de eso, Dios nos amó. Y el tema que estoy hablando en estos 17 minutos se llama el amor de Dios. Muchas veces he hablado de la ira de Dios. Hoy me toca hablar un poco de ese amor de Dios, pero ese amor de Dios aborrece el pecado. Por eso que envió a su Hijo amado para sacrificar a Él. Y Él fue el mismo Padre el que nos amó y entregó a su Hijo. Y su Hijo dio su vida por nosotros. Y fue a su debido tiempo, que dice ahí, la palabra que aparece ahí, que estamos viendo, que murió por los días, porque dice, porque mientras aún era de él, a su tiempo, si ven su Biblia en versículo 6, ese a su tiempo no es cuando en cualquier momento, fue Dios estableció un tiempo, y dice dice en Gálatas 4, versículo 4, que Cristo nació bajo la ley. Entonces, ¿qué sucede? Fue bajo un tiempo donde Cristo iba a venir, o sea, a reconciliarlo con el Padre. Y fue a su debido tiempo que vino, ¿no? A cumplir. En primera de Pedro 1:20 dice así: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces vemos ahí que antes de la fundación del mundo estaba preparado ese amor para nosotros. No es que sucedió por así nada más. Dios ya había planeado, Dios ya nos había amado en el amado, ya antes de la fundación del mundo, ya había preparado para hacer esa reconciliación, ¿no? Sabiendo de lo que voy a dar en los otros 17 minutos, el pacto, las dos cabezas federales que tengo que dar, que Adán iba a caer. En 2 Corintios 5:17 dice así, que tengo que hablar de la reconciliación. 2 Corintios 5, versículo, voy a leer versículo 19, tengo que leer, pero voy a leer del versículo 19.
a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y no ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahí vemos entonces la imputación que se le, vamos a decir, o a Dios, a Cristo se le pasa, vamos a decir, aunque él no cometió pecado, el justo por los injustos, vamos a decir, fue y murió. Él tomó su lugar en ese amor. Primera de Pedro 3:18 también alude algo de eso. 3 versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos acá el amor de Dios, pero el amor de Dios, yo he escuchado muchas veces que dicen, pero Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda. Pero la idea de ahí de entregar es porque fue la expiación, entregó como un sacrificio en el sentido de hacer expiación por el pecado, de hacer propiciación del pecado, por calmar la ira, pero también está el amor de Dios ahí. Entonces están unidos la ira, vamos a decir, la ira de Dios, el pecado, el amor que Dios tiene. Todo se resolvió, todo ese conflicto que hay, esa guerra entre la humanidad y Dios en la cruz. Y eso fue el resultado que vino de nuestra justificación. Ahora nosotros para eso estamos libres de la ira de Dios, que sigue hablando el texto. Dice, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amados, si Dios nos amó antes de la fundación del mundo, Dios nos amó cuando éramos impíos. Algunos, le estoy hablando de los que son cristianos, y si alguno no es cristiano, vive tiempo de gracia. Pero si nos amó antes, ¿cómo no nos va a amar más ahora todavía? A pesar de que somos cristianos, a pesar de que caemos, a pesar de que pecamos todavía. Póngase a considerar cómo si no antes nos amó y ahora no nos va a amar más, no nos va a estar amando más. Nosotros debemos entender que nosotros fuimos salvos, pero estamos siendo salvados todavía. Como dice Romanos 13:3, y nuestra salvación está más cerca. El ya y todavía no. Pero Cristo nos libró de la ira de Dios, dice ahí en el texto. Entonces mucho más también siendo ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y en Primera Tesalonicense, la ira de Dios, yo me acuerdo que hablé creo que en Romanos 1:18, pero en Primera Tesalonicense 1 versículo 10, Tesalonicense 1 versículo, dije, 10, ¿no? Sí. Y esperar de los cielos sus hijos, al cual resucitó entre los muertos, decir a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hay otro texto más, creo que también en Tesalonicense, que nos habla de que nos libró de la ira venidera, si no me equivoco. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 8 y 9. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de fe y amor por el yelmo de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo nos libró de la maldición de la ley, amado. Cristo logró lo que es la reconciliación, que dice en el texto ahí, para ir cerrando la primera parte. En el versículo número 11 dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora hemos recibido la reconciliación. De esa palabra voy a hablar un poco. Entonces vemos el amor de Dios, lo que cómo se manifestó en Cristo, que Cristo murió, pagó por nuestros pecados, obtuvimos la justificación, nos libró de la ira de Dios, la ira venidera. Acuérdense que la justificación nos ha suelto de esa ira venidera que va a venir. La santificación es otra cosa. Pero me gustaría hablar un poco de lo que es la reconciliación. La palabra reconciliación, ahí en el griego, es catalaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Reconciliación. Denota, vamos a decir, un intercambio, una reconciliación, un cambio de una de las partes. Esto, vamos a decir,
está inducida por la acción de otra. O sea, ¿quién es esto? Sería Dios, ¿no? Dios inicia esa reconciliación. El hombre no puede. El hombre está muerto en delito y pecado. El hombre no le puede buscar. El hombre no tiene lo que llaman mucho el libre albedrío, vamos a decir, para poder buscarle a Dios, ¿no? Ese Dios está muerto en delito y pecado. El Nuevo Testamento define la reconciliación de los hombres con Dios, pero esto solamente es por medio de la gracia y el amor que se manifiesta en Cristo Jesús. Y eso ahí lo que vemos en Romanos 5:11. Ahora esa reconciliación proviene de Dios. Ahora, ¿cómo lo logramos? Es por medio del Evangelio, amados. O sea, es cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas, le anunciamos a personas que se pueden reconciliar, que están airadas, hay una guerra entre ellos, hay una enemistad. Entonces, y en 2 Corintios 5, 18 y 19, que estuve hablando yo, que este misterio de reconciliación, o la palabra reconciliación, ahí no enseña, vamos a decir, la doctrina de expiación, sino está hablando Pablo de rogar a los hombres, y lo que debemos de ver hacer nosotros. Nosotros debemos rogar, una cosa de la soberanía de Dios en la soteriología, en la salvación, y la otra cosa que Dios nos mandó a predicar a las personas. No somos hipercalvinistas nosotros, que creemos que hace Dios, hace la obra y nosotros no hacemos nada. Nosotros debemos rogar, debemos implorar, debemos pedir, y Dios, el Espíritu Santo, es el que va a hacer la obra sobre eso. Y ahí la palabra reconciliación hace eso, ¿no? Habla de eso. Y fíjense, si ustedes van a Levítico 8:15, van a ver que esa reconciliación solamente se logró por medio de una expiación, y eso apuntaba a Cristo. Y esa reconciliación, amado, fue logrado solamente por un mediador, que fue Cristo, la que hizo, ¿no? Esa reconciliación. Fue lo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo mismo, y es por medio de Cristo mismo que obtenemos esa reconciliación por medio de su sacrificio en lo que hizo en la cruz. Bueno, voy a pasar ahora a hablar algo de Romanos 5:12 al versículo 21 en las otras grabaciones, que voy a hablar de las dos cabezas representativas, y eso es un poquito difícil de entender, la posición que por lo menos la que voy a hablar ahora, así que necesito prestar atención porque es un tema bastante difícil de entenderlo, y es muy importante de entender para poder entender la justificación.